Buenos días acá en Buenos Aires, buenas tardes en España. Joan Melé, tenemos el placer de estar y el lujo de compartir acá con Pablo Benavides esta entrevista con Joan Melé. Estamos, como le comentábamos a Joan hace un ratito, estamos participando de una investigación global colaborativa que intenta responder a una pregunta importante, crucial, que tiene que ver con cómo pensamos que esta pandemia global va a tener impacto en el desarrollo sostenible, fundamentalmente poniendo el foco en el ámbito de los negocios. Y bueno, para esta conversación con Joan Melé, que tiene más de 40 años de experiencia en el mundo de la banca, que es presidente de la Fundación Dinero y Conciencia actualmente, impulsor de la banca ética en todo el mundo, miembro del Consejo Asesor de Triodos Bank, autor de libros, conferencista, realmente un lujo enorme estar con Joan y seguro nos va a ayudar a entender un poquito cómo podemos responder a esta pregunta. Así que muy bienvenido, Joan. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. El capitalismo como modelo económico está en revisión hace tiempo y es un tema que te convoca y es un tema de investigación también para ti. Pero la crisis del coronavirus y esta pandemia de alguna manera vuelve a poner en revisión nuestro sistema económico y este modelo tal como lo entendemos en el mundo entero. Pero ¿cómo pensás que puede avanzar una nueva fuerza, una nueva economía? ¿Cuáles son las bases para transformar el sistema económico? ¿En qué tenemos que pensar cuando pensamos en esta transformación del sistema económico? ¿A qué niveles se tiene que dar? ¿Cuáles son los pasos? En esta conversación, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo lo estás viendo tú y cómo lo están viendo desde el mundo de la banca ética? Bien, bueno, es una pregunta larga, no fácil de contestar, porque yo creo que el problema no es el capitalismo. Para mí el capitalismo es un modelo económico, es decir, necesitamos capital para que funcione la economía y necesitamos crear riqueza, es decir, crear más capital, y capital puede ser capital financiero, pero también puede ser un capital intelectual. Ideas es capital. Por lo tanto, ese no es el problema. El problema es el uso que se hizo de esta idea del capitalismo, que fue maximizar los beneficios a cualquier coste. El objetivo, maximizar los beneficios de la empresa. Y esto para mí es el grave error. Entonces, y el problema de todo esto es más profundo, no es económico, es un problema existencial. El ser humano se ha apartado del sentido de la vida, se ha enseñado desde el siglo XVIII y XIX que el hombre es un animal un poco superior y que la vida es una lucha por la supervivencia. Entonces, hemos ido hablando solo de supervivencia, lucha por la supervivencia. Esto se ha transformado en competencia y la lucha, y de tanto hablar de supervivencia hemos olvidado qué significa vivir como seres humanos. Entonces, el problema de la economía es que se ha apartado del ser humano y se ha convertido en una lucha para crecer y crecer y no tener ningún sentido ni propósito. Por tanto, yo no creo que tengamos que salir del capitalismo, sino crear un capitalismo o una economía basada en el ser humano al servicio del ser humano. Es decir, y que el propósito de una empresa no sea ganar el máximo dinero posible o el máximo beneficio posible, sino aportar la máxima riqueza a la humanidad, para que toda la humanidad pueda vivir mejor gracias a esto. Entonces, diferenciar un poco entre lo que es el propósito y el resultado. El propósito, crear valor en el mundo. Tenemos que ir a una economía que no hable tanto de precios y beneficios, sino que hable de la creación de valor. Y la economía actual tiene cáncer. Crece sin sentido, sin orden, sin función. Por tanto, yo diría que como futuro hay que ir a un capitalismo consciente, le llaman ahora en Harvard, que les encanta poner nombres, pero es igual, yo diría, un capitalismo, una economía basada en el ser humano y al servicio de todos los seres humanos, no de la propiedad del capital. Y también creo que en ese nuevo capitalismo tenemos que separar la propiedad del capital de la gestión de las empresas. Para resumirlo, capitalismo sí, humano, al servicio del ser humano, en donde el trabajo no es una mercancía, en donde los seres humanos no son una mercancía. Pero mientras hablabas, tengo una pregunta amplia sobre Latinoamérica, pero antes quería preguntarte algo cuando hablabas de la economía global.
y del crecimiento, ¿es un problema esto que se estima una caída tan grande de la economía global, que dicen que la economía global va a caer un 10%? ¿Es un problema para el mundo eso? ¿Es un problema para el desarrollo? ¿O no Claro, lo está? una caída tan repentina es un problema para las personas más humildes, que es lo que sucede siempre. O sea, hay gente que esto no solo no les va a ser un problema, sino que en un momento de crisis, si tienes dinero, puedes comprar edificios, tierras, barcos, de todo, por la 10ª parte de su valor. O sea, la gente rica se va a hacer más rica. Por lo tanto, una caída de la economía sí va a ser problemática, pero también en este confinamiento que hemos vivido durante estos meses, también hemos aprendido a ver qué es lo esencial y lo que no es esencial, ¿no? Entonces, yo creo que ha vuelto a tomar valor la alimentación saludable. O sea, hemos empezado a ver que gran parte de nuestra economía está basada en la producción de unos bienes que, si uno se para un momento, dices, bueno, son realmente este consumo caprichoso que tenemos, pues porque en el fondo este consumismo tiene que ver con lo que antes decía, una vida sin sentido, un vacío interior que intentas llenar pues con lo que puedes, pues con lo que te han mostrado que hay. Un mundo basado en la materia, el materialismo, pues a base de comprar y comprar, lo cual nunca va a llenar el vacío interior. Entonces, esta crisis creo que sí que a mucha gente les ha hecho despertar de nuevo, decir, oye, pero realmente, ¿qué es lo esencial, ¿no? Entonces, yo pienso que la economía del consumo material tiene que decrecer. Pero para que no nos quedemos sin puestos de trabajo, en la misma medida o más que decrece el consumo material de productos totalmente innecesarios, ¿verdad? Quizás es el momento de empezar a pensar en transformar la economía de consumo material, que es la que está cayendo, y me parece bien que caiga, porque la tierra no puede regenerar lo que estamos consumiendo. Sustituir este consumo por un consumo cultural de crecimiento de la economía va a provocar dolor en las clases más humildes, y ahí tenemos que ser ágiles, y los bancos deberían jugar un gran papel, porque cuando hay menos dinero debe circular más rápidamente y debe ir a lo esencial, no a la especulación. Joan, bueno, Dime. qué placer escucharte y ver esta conversación tan interesante. Has tocado un abanico de temas interesantísimos que van desde la filosofía, el sentido de la vida, la ética, la moral, el consumo, muy interesantes, y en cada uno de ellos hay temas para repensar la manera de entender todo, porque realmente la pandemia de alguna manera nos trajo esto, ¿no? Esta revisión, esta invitación a repensar, como si estamos encerrados, repensando en esta gran transformación de cómo vivimos, cómo consumimos. Tocaste el tema de la creación de valor y el sentido del valor de lo material a otras formas de valor. Entonces, la pregunta que nos surge, vos, digamos, siendo parte de tu historia en el sistema financiero, de la banca y de, digamos, ¿cómo crees, específicamente poniendo el acento en el sistema financiero, cómo crees que debería impactar en él? ¿Cuál es la gran lección que el sistema financiero tiene que aprender, tomando un poco todo lo que venís diciendo? ¿Y cómo crees que podría, digamos, iniciarse esa transformación? Sí, mira, llevo 44 años en el sistema financiero, he conocido el tradicional, lo que algunos llaman el lado oscuro de la fuerza, ¿verdad? Y hasta que a los 56 años me trasladé a este que conocemos como banca ética. Lo digo así para provocar un poquitín, con todo el respeto y con el cariño, pero mira, el primer banco en el que trabajé, yo me sentía orgulloso de trabajar en ese banco, y era un banco convencional, porque solo se trabajaba con economía real. Y desde el primer día que entré en el banco, nos daban cursos y cursillos de cómo atender a la gente, de cómo serles útiles, de cómo asesorarles. Te ibas a dormir con la satisfacción de que eras útil. Pero también asistí a finales de los 89, 90, cuando empieza la caída del muro de Berlín, la caída de los países comunistas, que es cuando empieza la globalización, que comentabas antes, que, hago paréntesis, a mí me parece bien la globalización económica. Ahora, hablando desde el punto de vista de la economía, la globalización es buena, pero no se puede globalizar el comercio de mercancías sin globalizar la conciencia simultáneamente. O sea, no se trata de permitirme que yo exporte donde me dé la gana y permitir que en otros países no se respeten los derechos. Esto no. O sea, globalización sí, si se globaliza la conciencia,
qué se está produciendo, dónde, en qué circunstancias, cómo afecta a las personas, cómo afecta al planeta. Entonces, sí, cierro paréntesis, ¿no? Entonces, en el año 90 empecé a descubrir tristemente cómo la entidad financiera en la que trabajaba empezaba a hacer cosas raras. Empezaban a exigirnos cada año objetivos de crecimiento. Hay que crecer más. A todos nos decían que teníamos que crecer más que la competencia. El ganar cuota de mercado y crecer se convirtió en una enfermedad, que antes os comentaba, ¿no? Entonces, claro, crecer trabajando no se puede. Tú fíjate que en la naturaleza todo crece de manera orgánica. Hay un proceso orgánico y la economía sana tiene que ser orgánica. No puedes crecer exponencialmente. Hoy es el coronavirus, pero la economía puede volver a quebrar por lo mismo. Sigue siendo especulativa. El ser humano no interesa. Cuando va un cliente se le estudia en función de cuánto beneficio puede aportar, no como ser humano al que podemos ayudar. Entonces, por eso es tan importante el proyecto de banca ética en Latinoamérica, que espero que crezca tanto, ¿verdad?, que los otros bancos empiecen a preocuparse. Como ya pasó en España, que al principio se reían de nosotros, pero cuando cada mes iban miles de clientes a cancelar la cuenta del banco, clientes con mucho dinero, y el director del banco decía, pero ¿por qué te vas? O sea, dime cuánto quieres ganar, yo te pago más rentabilidad que lo que te dé la banca ética. Y el cliente decía, no, si me paga menos que tú, me voy por un tema de ética, de valores y de transparencia. Los directivos al final decían, contra esto no podemos luchar. Por eso es tan importante, porque la banca ética es un movimiento que no es solo un banco, es un movimiento de conciencia. De hecho, le llamamos Red Mundial de Conciencia o la Red de Dinero y Conciencia, porque alrededor de la banca ética estamos promoviendo el consumo responsable, la economía circular, o sea, toda una serie de actividades, la educación con conciencia. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué queremos hacer con la economía nosotros hoy? Yo, tú, el que nos está escuchando, ¿qué estás dispuesto a hacer para que la gente no lo pase mal? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que cambie el mundo? Entonces, yo creo que es un momento que la gente tiene que despertar de este sueño profundo que vivimos en plan infantil, a ver qué pasa, a ver qué dicen, a ver qué hacen. Ya, tomemos las riendas de la vida en nuestras manos. Somos los protagonistas, pero la gente está tan acostumbrada a ser espectadora delante de una pantalla de televisión o de un ordenador, pues que al final ya no sabemos actuar. Ahora es un momento de provocar un cambio en la economía por parte nuestra. Lo estamos haciendo, lo vamos a hacer, pero la gente tiene que comprometerse con eso. Joan, la verdad que es súper inspirador lo que nos contás y ya que mencionaste Latinoamérica y la banca ética, voy a enganchar una pregunta que teníamos también preparada, que tiene que ver con esto de que nos surge. ¿Hay posibilidad que en Latinoamérica se dé algún fenómeno como el que se conversa en Europa? Y hablabas de la crisis del 2008, que se viene hablando del Green New Deal desde ese momento, ¿no? ¿Cómo vamos a salir adelante de la crisis? Bueno, necesitamos este Green New Deal, este acuerdo, digamos, que para salir adelante de una manera diferente, con un capitalismo distinto, con una manera de preservar los recursos naturales de una manera diferente. ¿Vos crees que hay posibilidad de que un fenómeno así se dé en Latinoamérica? ¿Qué acuerdos hacen falta? ¿Cómo hace la banca ética para avanzar en este proceso? Y la pregunta es, ¿esta pandemia es un obstáculo o es una oportunidad para ese tipo de avances? No, yo creo que seguro que es una oportunidad. Mira, antes lo decía, en el mundo hay dos caminos para aprender, el camino del amor y el del dolor. No sé por qué siempre nos empeñamos en el camino del dolor. Ahora es una pandemia, fíjate cuando hay un terremoto, hay un tal, es cuando la gente saca lo mejor y cooperamos. O sea, pregunto, ¿y por qué no lo hacemos antes, no? O sea, siempre nos empeñamos en reaccionar después. Yo confío que algún día esto cambiará, ¿no? Pero sí que es una gran oportunidad, pero no por sí sola. O sea, la oportunidad es la oportunidad, pero o la usamos nosotros o no lo va a ser, ¿no? Claro, para poder haber un gran New Deal, que dices, un gran cambio, habría algo que habría que poder explicar, y hoy no tengo tiempo, igual otro día nos encontramos y lo cuento, que es entender que igual que el ser humano es tripartito a nivel corporal, tenemos para la parte de la cabeza, la parte media donde está el corazón, la sangre, la respiración, y la parte del metabolismo y de la acción. También tenemos en la parte más anímica o psíquica el pensar, el sentir y la voluntad. En una sociedad pensada orgánicamente, es decir, humanamente, hay tres grandes sectores que son la cultura, que incluye la educación,
es la parte de todo lo que tiene que ver con lo social, de las relaciones, y lo que tiene que ver con la tierra, que es lo físico. Todo lo que necesitamos físico, alimento, ropa, vivienda, viene de la tierra. Pues estos tres sectores, ¿no?, que tienen que ver, ya digo, con el pensar, con el sentir, con la voluntad, o la cultura, el tema social y el tema medioambiental, en una sociedad, el tema social, de alguna manera, es el que corresponde a la política, y el tema que tiene que ver con la transformación de la tierra, la economía. O sea, podríamos decir que las tres partes son cultura, política, economía, deberían ser autónomas y relacionadas entre sí de forma autónoma. Y hoy no existe esto. La política interfiere en la educación y todos los políticos te dicen cómo hay que educar. La economía, los poderes financieros se meten en la política. Yo he visto en muchos países cómo los bancos dan dinero a los partidos políticos a través de préstamos que no se devuelven, pero esto no es gratuito. El préstamo no se devuelve, pero se paga con una sumisión total. Hemos visto también cómo los poderes económicos interfieren en la cultura. Por ejemplo, el informe PISA. Si no entendemos que cultura, política y economía tienen que ser autónomas y no pueden interferir una en la otra, sí colaborar, no habrá un cambio social jamás. Mira, que te digo rotundo, puede parecer muy rotundo. Por tanto, esta nueva alianza que podríamos hacer para cambiar el mundo tendría que empezar en la cultura. O sea, cuando hay tanta corrupción en Latinoamérica, bueno, en todo el mundo, en España también no quedamos atrás, pero cada vez que visito un país en Latinoamérica me dicen, es que hay tanta corrupción, nadie se pregunta, ¿cómo educamos a aquellos niños y niñas de hace unos años para que hoy sean corruptos? ¿Cómo les educamos para que hoy estén destruyendo la tierra? Sí que en economía ahora se puede hacer un plan, llámale de choque, una nueva alianza, para intentar crear una nueva economía en donde la gente pueda salir de esto, pero no una economía basada en el consumo irresponsable y racional, como he visto que desde algunos gobiernos se promueve, el consumo autóctono que provoca o que crea valor en el país. Gracias, realmente, como decía Gaby, es un placer escucharte. Mencionabas nuestro país y estuviste no hace mucho de visita, sé que lo querés mucho, y estuviste en Sustainable Brands, invitado justamente por Gabriela, por mí, por Sustainable Brands. Hablaste de dignidad humana como fundamento de una nueva economía, o sea, ahí tocaste y fue maravillosa esa charla, y ahora de vuelta nos ilustrás con todo esto, donde también nos contás esto de la autonomía entre la política, la cultura y la economía, que me parece realmente un aporte muy valioso. Y tocabas lo de la educación también, que es difícil no coincidir con todos esos aspectos que vos los contás de esa manera. La pregunta que quizás viene o surge, así como pusimos la mirada en la reflexión para el sector financiero, ahora la mirada para lo que es de los desafíos del liderazgo. Porque hablabas de gente poderosa tomando decisiones y después teniendo que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Y una vez más, como decís, se repite la historia, estamos en una crisis que nos obliga a tomar decisiones. Y entonces, ¿cómo sentís que debería verse, qué deberían aprender los líderes? ¿Cómo debería ser enfocado el liderazgo desde esta visión que vos estás compartiendo con nosotros? Sí, pues como dicen la gente, me agrada que me haga esta pregunta, como dicen los entrevistados, porque mira, tú sabes que yo doy unos seminarios que llamo talleres de conciencia, y lo hago precisamente a veces con todo, no solo directivos, me vienen médicos, abogados, arquitectos, ejecutivos, políticos a veces incluso y tal, y les hago un encierro en 1 o 2 fines de semana en algún hotel, en un retiro, ¿verdad?, donde teléfonos apagados, esta es la prueba más difícil que tienen que pasar, pero apagado no es en silencio, apagado el celular, se quedan así como si les faltara oxígeno, y les hago un trabajo de que se encuentren consigo mismos. O sea, uno no puede liderar nada, porque liderar significa que sabes a dónde vas y cuál es el camino para ir, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos de liderazgo, alguien que sabe manipular para conseguir más beneficios en una empresa. Este tipo de liderazgo es obsoleto y dura muy poco. El verdadero líder no se propone nada, simplemente él lidera su propia vida, sabes quién eres, a dónde vas, a dónde quieres ir y cómo ir, y como que a ti te va bien, esto puede ilustrar a otros por si quieren inspirarse en esto. No decirles lo que tienen que hacer. Jamás le digo a nadie tienes que hacer esto. Digo, mira,
yo lo veo así, yo voy por aquí, a mí me va bien por esto y por esto, cuando he hecho esto he tenido problemas. Entonces, el compartir la propia experiencia. Entonces, no hay liderazgo de futuro si no hay un trabajo de búsqueda espiritual de uno mismo y de la vida. Cualquier otro liderazgo será superficial y durará mientras dure, pero no va a servir para los problemas de hoy. Y hay que perder el miedo a la palabra espiritualidad y búsqueda de sentido, porque lo perdimos por el camino pensando que nos habíamos vuelto muy inteligentes, pero la inteligencia que hemos desarrollado está desconectada del origen y la gente más inteligente es la que crea más problemas. Gracias, Joan. Bueno, muchas cosas, ¿no, Joan? El tema del miedo es un tema central, ¿no? Porque el miedo es un gran obstáculo. El miedo es bueno cuando nos ayuda a mantenernos lúcidos y abiertos, y es una parálisis tremenda cuando nos asusta y nos deja sin acción o nos deja en ese corset, ¿no? Que vos hablabas de los roles y de no poder ser auténticos. Pensaba muchas cosas en esto del autoconocimiento, de la reflexión espiritual, de lo elevado llevado al día a día, ¿no? De conectar con lo más profundo y con la compasión y con la conciencia, esa amplitud de conciencia por la que tanto bregás, que es realmente tal vez la única vía de transformación posible, ¿no? Y digamos, como para cerrar un poco a modo de conexión de todo lo que fuiste reflexionando y un poco para dejar como un mensaje también, ¿no? ¿Cuál crees en esto de conectado con esta pandemia, un hecho tan extraordinario para el mundo, por lo menos en este siglo, en esta era? ¿Cuál crees que es el principal aprendizaje, si hay un aprendizaje o una reflexión que tenemos que tomar de esta experiencia global, de esta experiencia que está atravesando la humanidad? Y también, ¿cuál podría ser el principal problema? ¿Cuál podría ser, bueno, qué es lo peor que podría pasar si después de esto, digamos, después de esta experiencia, uno dice, bueno, después de esta experiencia vamos a volver al mismo sistema que estábamos? ¿O cuál es el aprendizaje que podemos capturar después de todo esto? Bueno, seré breve, no voy a poder explicar todo lo que me gustaría, porque sería muy largo. Si nosotros, lo he dicho antes, lo quiero repetir, no tomamos la rienda de la vida en nuestras manos y aprendemos a conocer bien, no a tomar las noticias que nos dan en televisión, que está totalmente comprada por los poderes económicos, vamos a convertirnos en siervos el resto de nuestra vida. O despertamos y reaccionamos, o cada vez nos van a ir recortando más nuestra libertad. Entre esto y el posthumanismo que quieren, porque está vinculado con el posthumanismo, con todo este movimiento de la Singularity University, del hombre cibernético, ¿verdad? La inteligencia artificial, que es una mentira. No existe la inteligencia artificial. No es inteligencia que se ha creado sola. Una serie de personas programan unos algoritmos de acuerdo con unos criterios de cómo ellos piensan. No surge artificialmente una inteligencia. Lo digo porque es otra manera de manipular. Inteligencia artificial no es inteligencia artificial. Es el criterio de unos. Y es un modelo. Y nos están diciendo, es que esto es lo que viene y no te puedes oponer. No es lo que viene. Lo traes tú y me voy a oponer. Con lo que haga falta me voy a oponer. Porque voy a luchar por otro modelo no posthumanista, humanista. Por tanto, detrás de todo esto, es decir, despertemos, desarrollemos la autoconciencia de quiénes somos y cuál es nuestra capacidad, pero sobre todo, no sigamos yendo solos egoístas. El miedo genera egoísmo y cuando somos egoístas no tenemos fuerza. Pero cuando creamos alianzas y cooperamos, me da igual si este es católico, judío, ateo, musulmán, me da igual. Si has nacido en Argentina, en Chile, en España o en China, eres un ser humano y solo por eso me interesas. ¿Y qué podemos hacer juntos cuando empezamos a crear alianzas y a cooperar? Como estamos haciendo hoy, por ejemplo, es decir, si me necesitas, cuenta conmigo, esta es la disposición. Y creamos estas alianzas, la fuerza que tiene se debilita. Porque parecen gigantes, pero, como decía alguien, si tú miras la sombra, puedes confundir a un enano con un gigante. No son gigantes, su sombra es gigante.